Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame.
Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Estamos aquí para compartir nuestro segmento Llaves para vivir en bendición. Y bueno, es un gusto comenzar esta semana hablando de este tema maravilloso. Yo me alegro por muchos comentarios de que usted está recibiendo esta enseñanza y yo creo que si usted la pone en práctica, igual que yo, vamos a ser bendecidos por Dios, vamos a pasar de una dimensión a otra. Y hoy vamos a hablar de que la palabra de Dios se convierte en una llave poderosísima para vivir, para caminar en bendición. De hecho, la Biblia en muchos pasajes habla de ello y la presenta como, digamos, como la llave maestra para hablarte de mostrarte, llevarte de una dimensión a otra, para prosperarte. Ahora que se habla de prosperar, de tener éxito, de emprender, pero poco se habla de que la Biblia, la palabra de Dios, es la llave que nos va a abrir la puerta y nos va a llevar a una dimensión de gloria, de bendición. Yo quiero leer en el Salmo número 1, el verso 1, 2 y 3, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en todo su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es tremendo, ahí, o sea, dice, será aquel que medita en la palabra, aquel que toma la palabra de Dios en serio, aquel que usa la palabra de Dios tal como Dios quiere, tal como es la intención de Dios, se le convierte en una llave poderosísima. Dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está garantizada la vida en ese árbol, está garantizada la fructificación en ese árbol, porque está en corrientes de agua viva, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará, da su fruto a su tiempo. Es tremendo. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios se convierte, en la Biblia mismo se la conoce como un martillo, porque quebranta la piedra, porque quebranta el corazón endurecido. Se la conoce como una espada, porque entra a lo profundo del alma, del corazón, porque tiene poder para arrancar lo que un bisturí, hablando así, no lo puede tocar. La palabra de Dios lo puede arrancar, lo puede cortar. La palabra de Dios se convierte como una espada, porque con ella puedes destruir al enemigo, puedes aniquilarlo. Bueno, y Jesús de hecho lo hizo así. La palabra de Dios se convierte como fuego, porque quema la maldad, quema la iniquidad generacional, quema todo y purifica, y para que comience algo nuevo. Entonces, son maneras de cómo Dios habla a través de su palabra y la compara como un espejo, el espejo del alma, donde te puedes ver por dentro. Entonces, es tremendo. Bueno, entonces, la palabra de Dios sí tiene un poder tremendo, y es por eso que, por decirte, cuando Dios dio la ley a Moisés, y cuando Dios le dijo, cuando ustedes, el pueblo de Israel, mi pueblo, establezca un rey, un príncipe, un gobernante, lo primero que tienen que decirles es que tengo una copia de esta ley, o sea, de mi palabra, o sea, de mis estatutos, que la tenga en la cabecera para que aprenda a temer a Dios y que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Es tremendo. Hoy nuestros gobernantes ni se acuerdan de que existe Dios, nadie se acuerda de tomar en cuenta la Biblia, más bien hacen leyes contrarias a la palabra. Es tremendo, y por eso es que nuestros países, nuestros pueblos, lastimosamente han entrado en crisis social, en todo tipo de crisis moral, en todo tipo, porque las familias se han vuelto inestables,
por causa de leyes, no tomando en cuenta a Dios. Bueno, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y usa Dios a un Josué y le dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, medita en él día y noche para que te prospere, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Iba a conquistar, pero si había algo que había que tomar en cuenta, le dijo: esfuérzate y sé valiente y nunca se aparte de ti. Entonces, cosas que debemos de tomarlas en cuenta. Y ahora, ¿por qué se convierte en una llave poderosa la palabra de Dios? Primeramente, yo creo que porque nos muestra el camino de la salvación, si se puede decir así. Nos muestra de una manera correcta el camino de la salvación y, digamos, nos entra ahí. Yo creo que hoy, si nosotros hablamos y le preguntamos a alguien: ¿quieres ir al cielo o al infierno? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres condenarte? Todos vamos a decir: yo quiero ir al cielo, yo quiero salvarme. Pero ¿cómo me salvo? Uno dice: hay muchas religiones, como mucha gente dice, o dice: bueno, ojalá Dios me salve, o voy a portarme bien. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, yo salgo de esa duda, de esa dimensión de la incertidumbre, de esa dimensión de la duda, de no sé, del desconocimiento, porque el desconocimiento, la ignorancia, digamos, nos puede hasta llevar a la condenación. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dice el Señor en Oseas. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por falta de entender, de conocer la verdad de Dios. Bueno, y dice en 2 Timoteo 3:15, y que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: y que tú, Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo comienzo a leer la palabra, cuando yo comienzo a empaparme de la palabra, comienzo a tener un pleno conocimiento de quién es Dios, de quién es mi Creador, de que mi Creador puede ser mi Padre, de que mi Creador me está brindando, me está llevando, me está mostrando un camino para salvarme, de cuál es mi condición como hombre aquí en la tierra, pero cuál es el remedio para salir de esa dimensión en la que me encuentro. Entonces aquí le dice: y que desde la niñez, cuán importante es que usted a su hijo lo instruya en la palabra, cuán importante es que usted lleve a sus niños a la iglesia y los haga participar de la escuela dominical. A veces no vamos nosotros y los niños quieren ir, pero los padres no quieren ir. Entonces, esto instruye al niño en el camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, dice la palabra: las Escrituras te pueden dar la sabiduría, te pueden dar el entendimiento, te pueden mostrar el camino por el cual tú puedes ser salvo. La salvación es a través de Jesucristo en fe, lo sabemos, pero la Escritura te lo asegura, la Escritura te lo acredita, te lo garantiza. Entonces, cuando tú dices: no, yo lo he leído, yo lo he palpado, aquí Dios me lo promete. Alguien dijo: la Biblia es como una carta que el Creador, que Dios la escribió a la humanidad, pero lastimosamente esa carta está empolvada, está guardada, está refundida, nadie la lee. Entonces, por eso se convierte en una llave poderosa, porque te va a mostrar y te va a confirmar y te va a asegurar y te va a decir: sí, este es el camino, este es el mapa por el cual tienes que ir para encontrar la salvación. Ahora, en Pedro segunda de Pedro capítulo 1, verso 23, dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, vamos a leer, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, imagínense, la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos va a dar un nuevo nacimiento, cuando nosotros ya
A través de la palabra entendemos cuál es el camino de la salvación, y a través de la palabra nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos aceptar al Señor. Entonces ahí viene un renacimiento a través de la misma palabra, viene una transformación. Tu simiente pecaminosa, carnal, es cambiada por la palabra, y viene la simiente de Cristo a tu corazón, a tu vida, a tu alma, y eres transformada en otra mujer. Hay veces que gente dice: yo no me quiero hacer cristiano porque tengo que dejar esto. No, tú no tienes que dejar nada. Tú lo que tienes que es amar a Dios. Tú lo que tienes que tener deseos de conocer a Dios, de aprender más a Dios. El que te va a transformar es Dios, el que te va a cambiar es Dios. La palabra de Dios va a poner una nueva simiente en ti. Entonces cuando tú te das cuenta, tú dices: yo ya no hago esto, ya no hago este otro, porque ha habido un cambio, porque la semilla que es la palabra ha sido engendrada en tu corazón y ha comenzado a brotar y ha comenzado a dar fruto. Entonces eso es lo que puede hacer la palabra de Dios. Entonces puede cambiarte, transformarte, y a medida que vamos avanzando, bueno, ya vamos a ver que también es el alimento. Entonces la palabra de Dios es la llave que me va a abrir la puerta a la transformación de mi vida. Y si mi vida es transformada, pues la transformación va a ir tocando mi hogar, mi familia, todo lo que me rodea. Entonces la palabra de Dios tiene el poder transformador. Es la llave que te entra a la transformación de tu vida, de tu ser. Y también la palabra se convierte en el alimento. Entonces, primero te transforma, te cambia, entras en otra dimensión, pero en esa dimensión necesitas alimentarte, porque has nacido de nuevo, has renacido por la palabra. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto podemos entender que el alimento físico, lo que nosotros nos servimos diariamente, nos ayuda a crecer físicamente. Entonces nos alimentamos bien, saludable, para tener un sano crecimiento, ¿verdad? Y físico, para estar robustos, tener fuerza, no estar anémicos, bueno, y tener una dieta equilibrada. Bueno, pero espiritualmente el alma necesita crecer, y la única manera, cuando tú naces ya de nuevo por la palabra, es alimentándote con la palabra misma. Y aquí en Pedro capítulo 2, primera de Pedro 2, 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto se refiere a la palabra. Tiene que haber un deseo profundo, tiene que haber una necesidad, un anhelo profundo por la palabra. El niño cuando nace hay que darle de lactar 4, 5 veces. Bueno, y por eso es que de madrugada a las mamitas les toca levantarse a darle de lactar, pero el niño, y si no le dan de lactar, llora. Entonces igual, tú desespérate así. O sea, ¿por qué a veces en la iglesia los cristianos se quedan ahí, aceptan al Señor y ahí se vuelven religiosos, se estancan? Porque no hay un anhelo ferviente, no hay un deseo ferviente por la palabra, y por eso no crecen. La palabra te va a enseñar, te va a preparar. En Timoteo dice: para toda buena obra, te va a preparar para un obrero, para un padre, para un esposo conforme al corazón de Dios, para una esposa conforme al corazón de Dios, para un empresario conforme al modelo de Dios. Ese es el empresario exitoso. Véale nomás a José, que Faraón dijo: ¿habrá otro hombre tan sabio que pueda administrar el país, que tenga el espíritu como este hombre? No lo hay. Entonces pongámoslo a él. Véale nomás a Daniel. Entonces ahí en la palabra tú te vas a convertir, vas a ser preparado, pero para eso tienes que anhelarla. Ya lo vamos a ver cómo, pero te estoy mostrando lo que la palabra puede hacer en ti, puede hacer en una sociedad, en una nación, en una empresa, puede hacer en un ministerio. Entonces amemos la palabra, anhelemos, busquemos, deleitémonos en la palabra de Dios. Dice también que la palabra es la espada. En Efesios 6:17 dice:
tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, con esto queremos decir, la espada sirve primero, como yo te decía, interiormente, porque en Hebreos 4:12 dice, es la espada que penetra de doble filo hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nunca regresa vacía. Entonces te examínate y profundiza, va separando lo que tiene que ser separado del cuerpo, del alma, y va cortando la maleza. Esa espada entra ahí, pero también como espada nos sirve para la guerra. Entonces un soldado sin arma no puede ir a la guerra, digamos sin rifle, sin fusil, no podemos ir a la guerra, sin una ametralladora, no puede ir a la guerra. Entonces igual nosotros tenemos una lucha diaria, continua, desde el momento que aceptamos al Señor. Pasamos del reino de las tinieblas a formar parte al reino celestial. Entonces tenemos un enemigo, 3 enemigos: el mundo, la carne nuestra, el mundo, y también el diablo. Entonces, con la palabra de Dios nosotros vamos a destruir. Jesús, cuando fue atacado por Satanás, ¿cómo lo venció? Con la palabra. Él siempre le dijo, escrito está. Entonces tú, cuando vas a la guerra espiritual, cuando el diablo comienza a hablar a tu mente, a decirte, no puedes, estás solo, te vas a morir, entonces tú con la palabra le dices, yo no moriré, yo viviré, contaré las obras de Jehová. Cuando el enemigo te comienza a decir, estás derrotado, pecas todos los días, pero tú le dices, la palabra dice que si pecado he cometido, tengo un abogado en el cielo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, así que hoy me arrepiento, recibo el perdón y la limpieza con la sangre y me levanto y continúo. Entonces así guerreas tú. Cuando el diablo te dice, no tienes que comer, eres un miserable, no hay justo desamparado, dice la palabra, ni su descendencia que mendigue pan, así que yo soy un justo delante del trono y el Señor es mi proveedor, y así que yo no voy a mendigar. Entonces, así, cuando el enemigo te dice, el doctor ya te dio diagnóstico de muerte, tú dices, bueno, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eterno. Entonces, esa es la manera como tú vas a guerrear con la palabra, vas a usar la espada del Espíritu para deshacer las obras del diablo, para deshacer los ataques, Entonces, esa es la manera. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. En el Proverbio 3:8 dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Entonces, hay muchos testimonios de personas que la usaron a la palabra. Yo aquí le estoy dejando enseñanzas en este medio de un maestro que hubo en los años 70, 80, Dere Prince, que ya partió hace unos pocos años con el Señor, y él en su testimonio dice que cuando ya se vio que los médicos no podían curarlos, él dijo, entonces yo tomaré tu palabra, Señor, como medicina. Si los médicos me daban la medicina 3 veces al día, pues yo 3 veces al día tomaré tu palabra. Y el día que menos acordó, él estaba sano de lo que la ciencia no pudo hacer. Y de esto hay muchos testimonios. Entonces la palabra de Dios es medicina. En el Salmo dice la Biblia, envió la palabra y los sanó. Por su palabra, dice en Isaías, que está escrita, que por cuya herida fuiste curada. Entonces, y refrigerio para tus huesos. Entonces comienza tú a ver a la palabra como esa llave que te va a llevar de la enfermedad a la salud, como esa llave que te va a llevar en la lucha espiritual de la derrota, de la guerra a la victoria. Esta es la llave, la palabra, el alimento que te va a llevar de lo que estás, un niño espiritual, un niño fluctuante que no entiendes, que no comprendes las doctrinas de Dios, la enseñanza de Dios, te va a llevar de ahí al conocimiento, te va a preparar. No sé cómo ser padre, cómo actuar, cómo corregir, instruir a mis hijos. La palabra de Dios te va a sacar de ahí y te va a llevar a la otra dimensión, donde vas a ser un padre conforme a lo que Dios quiere. Es tremendo, es tremendo. Tenemos aquí para hablar, pero no se trata de
llenarte, de abombarte, sino más bien de darte algo práctico que tú lo comiences a hacer, a vivir, para que comiences a entrar en otro nivel. Y hoy te estoy dando una llave poderosísima que te va a cambiar por completo. La manera de actuar con la palabra está en Esdras 7:10. Es tremendo. Ahí tú vas a encontrar Esdras 7:10. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Este es el proceso, escúchame bien. Primero, tu corazón tiene que prepararse para inquirirla, para recibirla, para anhelarla. Dice en el Salmo que leímos al inicio 1, que medite en la ley día y noche, en tiempo bueno, en todo momento, que inquiere la ley, que ama la ley. Desead como niño recién, desechando la mentira, la falsedad. Desecha tu razonamiento humano, déjalo a un lado y di: bueno, Señor, bueno, yo voy a aceptar tu palabra y hoy la voy a recibir y me voy a alimentar. Primero eso. Segundo, dice, para cumplirla. Otra cosa, dice la Biblia, que no quiere Dios oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces, lo que vas recibiendo, lo que vas aprendiendo, comienza a ponerlo en práctica. Comienza a ponerlo en práctica en todas las esferas de tu vida. Comienza a actuar conforme a la palabra de Dios en todas las áreas de tu vida. Personal, familiar, ministerial, empresarial, en todas las áreas. Comienza a aplicar la palabra y vamos a ver qué pasa. Pues verás que vas a salir de la dimensión donde estás y vas a pasar a una dimensión de gloria, de bendición, porque Dios no miente. Y después dice: y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Este es el proceso. Primero lo recibo yo, lo practico yo, soy bendecido, soy prosperado y comienzo a compartirlo, porque no tiene sentido, que yo lo reciba y me lo deje para mí solo. Ahí no fluye Dios. Dale gracia a lo que por gracia recibiste. Hay gente que está tan llena de conocimiento, que abombada ahí y no da nada, pero es como el mar muerto, hay agua, pero no hay vida ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es porque no estamos haciendo como Dios quiere. Entonces yo quiero dejarte como reto a ti, desde ahora en adelante: toma la palabra para leerla, para memorizarla, para guardarla en tu corazón. Comienza a obedecerla, a vivir en ella, a actuar como ella te manda a actuar, y comienza a compartir lo que está pasando en tu vida al obedecer la palabra, y verás lo que va a pasar, y verás que vas a estar en otro nivel. Es tremendo. Y ahí vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dé hambre y sed por su palabra. Papá, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por este tiempo especial, este segmento, llaves para vivir en bendición. Estamos con tu ayuda entregando llaves a tus hijos, a tu pueblo, a la humanidad, para salir de las dimensiones de muerte y pasar a las dimensiones de vida, a las dimensiones de gloria, a las dimensiones tuyas. Y hoy vemos que tu palabra es una llave que nos pasa de muerte a vida, de condenación a salvación, de derrota a victoria, de enfermedad a salud, de escasez a prosperidad, abundancia. Perdónanos, Señor, si no la hemos visto así, si no la hemos tomado en cuenta así. Pero hoy te pido perdón por no meditar en ella, por no poner en práctica tu palabra, por no compartir tu palabra. Perdóname, Señor, necesito de ti, porque tú me puedes ayudar a entender. El Espíritu Santo, dígale: ven a mi vida. Y ahí está Dios de una manera gloriosa. Dile: dame hambre, dame sed por la palabra, dame hambre, dame sed por tu palabra. Y como niño recién nacido, que la anhele, que la desee, que la reciba. Deseche todo razonamiento humano, toda enseñanza humana, toda religiosidad, y que como un niño comience a recibir y a recibir tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, y comience a ser formado como un hombre, como una mujer de Dios. Gracias, Padre. Bendice grandemente
a tu pueblo, papito Dios. Qué tremenda bendición, amigos. Yo le voy a pedir, comparta, no se pierda estas herramientas, estas llaves, no se pierda. Y también le recomiendo, suscríbase a Adictos a su Presencia, y ahí va a encontrar mucho alimento espiritual que usted necesita. Y no se olvide de orar por nosotros. Que tenga una excelente tarde. Gracias.